Entender un poco qué significa el fin del reinado de Infran. ¿Quién es Infran? Infran es un caudillo. Ajá. Un caudillo en el típico, en la típica acepción del término caudillo. Una institución, una forma de gobierno, el caudillismo, muy propia de la España originaria y después de su traducción a las colonias españolas. El caudillismo, ¿quién era? A ver, cuando hubo un gran dictador en España, Francisco Franco, por la gracia de Dios le decían, ¿qué era? El caudillo de España. Y el caudillismo es una forma de gobierno que tiene como esencia básica el reconocimiento, la legitimidad por parte de la casi totalidad del pueblo al liderazgo de esa persona. Está bien, pero hubo... Está basado en eso. Está bien, pero la República Argentina tuvo caudillos patriotas, el Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga, digo, López, que participaron en la independencia, pero no se perpetuaron en el poder. Muchos porque se los mataron. O más o menos. Sí. Más o menos. Más o menos. Digo, Analizar cuánto duraba cada uno de Rosas. Para mí, ninguno de esos fue patriota. No, Ajá. bueno. En mi concepción liberal, no creo en el caudillismo. Ajá. Creo en la limitación del poder, en la alternancia en el poder, en la oposición, La diferencia en la es que existencia de congresos que Sí, limitan claro. el poder. la diferencia es que en esa época era todo muy nuevo y esas eran las formas. La diferencia que Infran Es la excepción. la excepción al resto de lo que ocurre de la alternancia en el poder. Bueno, lo podemos discutir. Por lo menos en términos personales, sí. Tal es vez- el único. En términos personales. Vos no tenés otro gobernador Tal vez Infran sea la versión más... Pero hay, extrema. hay Mirá, varios sí, más. obvio. Mirá, Hay ¿querés varios que más. pongamos- la pregunta es, Perdón. ¿por qué el pueblo formoseño toleró Lo sigue- tantas décadas? Le vamos a trasladar esto a un formoseño. A ver. Y un formoseño de la oposición, como es el ex senador Luis Daev. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo toleró el pueblo formoseño tantas décadas de un caudillo, de un señor feudal? ¿Cómo lo llamamos? Bueno, es un monarca electivo que tiene todas las características de un caudillo, que es el emblema de un caudillo, de un modelo empobrecedor y clientelar paradigmático en la República Argentina. Ahora, ¿cómo toleró? Bueno, porque el caudillismo tiene justamente como base de sustentación un fuerte respaldo popular. Ese respaldo popular viene de la mano de la dependencia total y absoluta de la inmensa mayoría de los ciudadanos del Estado. Si hablamos del empleo público o de los trabajadores municipales de las distintas comunas del interior de la provincia, el elemento o el común denominador es la precarización laboral, salarios a la baja, contratos, monotributos. Por lo tanto, nadie se siente seguro o estable en el propio empleo público. En segundo lugar, para quienes no tienen trabajo o están desocupados, está todo el andamiaje del Estado nacional y provincial que trabajan con cooperativas, con los planes potencial trabajo, etcétera, etcétera. Y está el papá que te tiende la mano, para darte la mano en la pobreza, pero nunca te saca de la pobreza. Claro. Y fundamentalmente estos modelos se caracterizan por el aniquilamiento del sector productivo, empresarial e industrial de la Argentina. Claro. Y te voy a dar un solo dato. Formosa es la provincia que menos exporta en la Argentina. ¿Sabés cuánto es el porcentaje de exportación según el INDEC del último informe de la provincia de Formosa? ¿Cuánto? Cero. Claro. Cero. Claro. Es el porcentaje en el total nacional. Entonces, una provincia que menos exporta. Un gobernante que tiene la suma del poder público, 2/3 de manejo del poder legislativo en la Cámara de Diputados en la provincia. Sí. Los jueces y fiscales, fundamentalmente en materia criminal y correccional, dependencia absoluta del poder ejecutivo. Entonces, manejo de la justicia, manejo del poder legislativo, y con tantos años genera este estado de empobrecimiento y de clientelismo que te lleva con un elemento diferenciador y que es sustancial y que para mí es el elemento distintivo que explica la perpetuidad de Infran en el poder. Ahora, perdón, Luis, vuelvo sobre un dato interesante que dabas en el arranque. Y si mal no recuerdo, el 76% de la población es empleada pública.
¿Cuánto? El 76% de la población. Sin Inviable. ánimo de equivocarme, Parece en poco. Formosa. 76-80%. ¿Esto es solamente responsabilidad de Infran o es del empresariado que nunca apostó en una provincia como Formosa? No, al empresariado no se le puede responsabilizar. En primer lugar, Formosa tiene una localización geoestratégica fenomenal, recursos naturales infinitos. Tenemos petróleo en el extremo oeste y más de 1 millón de hectáreas aptas ya para producir. El problema tiene que ver con un Estado que no es un Estado facilitador, es un Estado que ahuyenta la inversión privada. A ver, ¿quién puede solamente venir a invertir en la provincia de Formosa, en una provincia donde el Poder Judicial o el Superior Tribunal de Justicia está en manos del Poder Político? Claro. ¿Dónde está la seguridad jurídica? A ver, y esto está demostrado justamente. La fortaleza económica de un país viene de la mano de la potencia institucional. Entonces, en la República Argentina, donde tenés endeblez institucional, fragilidad institucional, no se invierte, no se crece, no se prospera. Y eso se da en muchas provincias de la Argentina, claro, donde vos ves las provincias con indicadores fuertes de pobreza, de nichos de dependencia absoluta del Estado. Bueno, ¿qué es lo que ve? Inestabilidad y precariedad institucional. Es decir, la estabilidad institucional es la base del crecimiento. ¿Qué estabilidad institucional puede haber con un señor que reformó la Constitución y estableció el criterio de reelección indefinida? Va a cumplir 37 años en el manejo del Poder Ejecutivo en el 2027. Excelente. ¿De qué estabilidad institucional podemos hablar de un señor que modificó en su momento la Constitución, que hace muchos años, por ejemplo, al presidente del Superior Tribunal de Justicia se le privó la libertad por votar en disidencia cuando Infran quiso reformar la primera vez la Constitución para lograr el Infran? Todas irregularidades. Entonces, a ver, el profe Rosales te hace una última pregunta, profe. Sí, ex senador, ¿cómo le va? El gran tema en muchas de las provincias se dice que donde hay caudillo hay oposición designada también. El caudillo no solo dirige, controla, financia al oficialismo, sino también que designa a una oposición para simular elecciones y que haya una minoría que cada tanto se opone a algunas cosas y de esa forma pareciera que hubiera una democracia. No, no es el caso de Formosa. Y te voy a explicar por qué no es el caso de Formosa. Nosotros en Formosa, desde siempre, hemos constituido una herramienta electoral a través del Frente Amplio Formoseño, donde convergen la Unión Cívica Radical, el PRO, sectores del PJ disidente. Y nosotros en nuestra provincia, yo no sé, profe, si usted recordará, hace muchos años, lo llevamos al padre Francisco Nazar, candidato a gobernador. Hemos llevado en una de las últimas elecciones a Adrián Bogado, que es un desprendimiento del PJ como candidato a gobernador. Es decir, siempre intentamos desde el abanico político construir la mayor alternativa posible. Pero ¿dónde está la trampa electoral? Porque yo decía, ¿dónde se sustenta el poder de Infran? No es solamente el manejo del aparato del Estado o la dependencia de la sociedad hacia el Estado. No, tiene que ver con el sistema electoral, con la ley de lemas. No hay competencia democrática igualitaria en una provincia cuando te vas a una elección y te encontrás con 60 boletas que responden al Frente para la Victoria o al Frente de Todos y 10 o 12 boletas de la oposición. Entonces, ese sistema de ley de lemas que opera como colectora y como acople se financia a través del Estado a los punteros, a los clubes de barrio, se financia a los concejales, se financian a los intendentes y cada uno va armando su propio partido chico dentro de un gran partido. Por lo tanto, esa colectora que funciona para concejales, para intendentes y para diputados provinciales es la herramienta central que tiene Gildo Infran para perpetuarse en el poder. Mira, Infran sin ley de lemas hace muchos años sería parte del pasado. Totalmente. Yo coincido con vos. Gracias, Luis. Un gran abrazo. No, gracias a ustedes. Feliz Navidad y buen año. Saludos a la compañera Carolina Lozada. Bueno, saludos. Bueno, serán dados. Saludos. Gracias, Luis.